Muy buenas tardes. Sobre todo, gracias por venir en este 8M de tiempo desapacible, pero es 8M y vamos a celebrarlo por todo lo alto. Vamos a presentar un libro de una historiadora y divulgadora del mundo antiguo desde una perspectiva de género importantísima, es Patricia Gutiérrez. Y todo esto en el marco de nuestro diálogo con las diosas. La diosa encargada de dialogar en primera instancia será Gema, pero ya sabéis que el coloquio está abierto. Muchas gracias, por supuesto, a Saúl, a Boris, a la librería Capitel, que ya es nuestra casa. Estamos aquí ya en la casa de diálogo con las diosas. Y aparte de los méritos académicos de Patricia Gutiérrez, tengo que resaltar que es una persona generosísima, porque ayer estaba en Mérida actuando, porque tiene muchísimos bolos, por razones que vais a entender, y hoy está aquí. Ha hecho el esfuerzo de venir a acompañarnos en esta jornada especial. Así que mil gracias, Patricia. Viene todos los años, la traemos todos los años. Insisto, sí. Por algo será. Luego pues estará encantada. Luego estará encantada de contestar vuestras preguntas y de firmar libros. Así que pues y los sellos, sí, va a haber también sellos para todos aquellos que se porten bien. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Y empezamos pues eso, con estas dos diosas, con Gema y con Patricia. Muchas gracias. Feliz 8M. Pues muchas gracias, Patricia. Yo también me sumo a los agradecimientos, también a Boris, a Saúl, a la librería Capitel. Esta fecha tan especial. Y perdonadme porque me acabo de poner súper nerviosa. Bueno, ya ha hecho un repaso, Maribal, de tu currículum, pero el libro más reciente que has sacado es Sirenas, Amazonas y Adúlteras, pero también hace bien poquito sacaste Existieron las romanas, que es también muy recomendable. Aparte, Patricia es una autora prolífica, ya nos contarás tu secreto en la ronda de preguntas. Morir y cafeína. Mucha cafeína. Y bueno, pues vamos a empezar, si quieres. Sirenas, Amazonas y Adúlteras es, en palabras de la contraportada, un recorrido fascinante desde la antigüedad para entender la forma en que se construye esa idea terrible, la de una mujer poderosa. Y en efecto, a lo largo del libro destejes ese discurso que considera terrible a una mujer con poder, es decir, que vincula el mal a el poder ejercido por una mujer. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de sirenas, amazonas y adúlteras y cuál es la importancia de comprender cómo se construye o está construido un relato o discurso? A ver, todo esto empieza una mañana de agosto, en serio. Sí que es cierto que con los libros anteriores había hecho un repaso más general de la mujer en Roma, de la sexualidad, pero se habían quedado un montón de anécdotas que cuando las cuentas son súper graciosas, pero luego ves que en realidad son bastante terribles. Pues eso, todo el tema de la mujer venenosa, de Mesalina, de Agripina. Y dije, lo que no quiero hacer es contar un anecdotario de señoras terribles, porque al final lo importante es ver cómo la sociedad construye a la mujer malvada, porque no puede ser de otra forma. Es decir, todas encajamos en una forma u otra de mujer malvada, pero ninguna podemos encajar en la norma. Ninguna vamos a ser nunca mujeres buenas, porque para ser buenas es la contradicción absoluta. Siempre lo ilustro, siempre digo la portada de revista femenina en que pone quiérete a ti misma, pierde 10 kilos, hace este pastel de chocolate y encima la modelo tiene Photoshop. Ese es el gran timo. Entonces, al final, ir tirando del hilo de esas mujeres malvadas nos ayuda también a comprender mejor cómo se crean las normas actuales. Y por lo que sea, me parece importante. El libro es una compilación de historia, mitología y literatura en la que vas entretejiendo todos estos relatos. ¿Cómo crees que dialogan estos campos para ayudarnos a comprender esa construcción de género hoy en día? Es importante el ver cómo en realidad, es decir, casi todas las mujeres del pasado son un poco mitológicas, porque al final todas están construidas desde fuera. Y en este libro sobre todo da un poco igual si la mujer es real o no, sino
qué nos quiere decir la sociedad al construir ese relato. Entonces la mitología es maravillosa para esto, porque la mitología directamente no tiene que inventarse a una mujer real, sino que te puede contar lo que quiere. Y es muy curioso ver cómo en realidad las mujeres mitológicas malvadas ahora nos parecen maravillosas, pero en su momento eran terribles. O sea, las amazonas, que dices, ¿quién no quiere ser una amazona ahí a caballo con su arco genial, todo lleno de tatuajes? Que dices, ¡buah, qué personajazo! Pero para los griegos y los romanos es terrible. Lo mismo con algunas diosas. Y es muy curioso también ver el hilo de cómo se han reapropiado esos mitos. Es decir, no solo con las amazonas, con Wonder Woman, por ejemplo, que es la gran reapropiación de las amazonas, sino incluso con Medea. Medea, que es el ejemplo terrible, notemos el detalle, que esto es importante, el siempre pararse a pensar, por matar a sus hijos, pero en realidad no por matar a sus hijos, es por matar a los hijos de otro, porque son sociedades en que el infanticidio está perfectamente aceptado. El padre puede decidir no criar a los bebés, de hecho los puede tirar a la basura. La palabra alumno, cuando tú te encontrabas un bebé ahí cual gatete en la basura, podías decir criarlo como esclavo o como libre. Esa relación entre el criador y el criado, que no es exactamente de familia, es el origen de la palabra alumno. Entonces, ¿por qué tanta historia con Medea si además en la historia de Jasón pretendía librarse de sus hijos? Dices, porque está matando a los hijos de otro. Los hijos no tienen ni relación familiar ni legal con la madre en el mundo romano ni en el mundo griego. Son los hijos siempre del padre. Entonces, al final, esa idea de la madre llevada al último extremo, de la mujer extranjera, abandonada, engañada por un hombre, se ha reapropiado y tenemos 1200 Medeas justo vistas desde ese punto de vista. Y es muy interesante ver esa reapropiación, sobre todo en época victoriana, en que la idea de la Medea ganadora, que al final es una tragedia un poco rara, en que la gran villana sale completamente indemne mientras el señor acaba pudridísimo en la miseria. Claro, para las reapropiaciones venía muy bien para las señoras victorianas que necesitaban como liberarse en ese sentido. Y ahí es muy importante el mito, porque el mito va al corazón de lo que piensa una sociedad. O sea que si hubiese sido Jasón el que mata a los hijos, no hubiese habido tragedia para nada. Pero sí, de hecho tenemos 1000 fuentes en que padres que matan a hijos y todo el mundo dice, ¡buah, perfecto! O padres a los que se les sudan los hijos. Llega, oye, todos tus hijos han muerto en batalla. Ah, pues qué bien, ¿no? Y eso es un modelo de vida. Y no pasa nada. Luego en la práctica vemos que si ese padre mataba al hijo en ciertas circunstancias, pues la sociedad no acababa de verlo del todo bien, porque al final entre la moral y la cotidianidad pues hay un punto. Y de hecho hay casos, hubo un señor que se le fue la mano pegando al hijo y lo mató ahí en medio del foro y casi le linchan. Pero llegó Augusto y dijo, no, está en su derecho, y le liberaron. Pero Medea es la mala malísima. Entonces, no es que ni los animales hacen eso. Te comento de los hámsters, ¿sabes? Pero sí, es... Al final la mujer, como la otra, siempre es una contraposición a que no debe ser un hombre y cómo contar las historias en otro reflejo, con lo cual es importante un poco ir tirando ahí de los hilillos. Ya que has mencionado las reapropiaciones, ahora está muy de moda, digamos, las reinterpretaciones de todos esos mitos. Pasas a una librería y encuentras un montón de libros que hablan desde la perspectiva de estas mujeres. ¿Crees que ayudan precisamente a cuestionar ese discurso, a que nos demos cuenta de cómo nos han engañado y a reivindicar otra mirada? O sea, además es que se hacen solos. O sea... Hoy venía escuchando la radio volviendo de Mérida y estaban hablando de un señor que ha hecho un cómic sobre Trump y decía, ojo, si es que los chistes se hacen solos. Sí, me dedico a poner las frases literales. Esto es un poco igual. Ha sacado, por ejemplo, Lidia Merenciana hace poco uno sobre Penélope, en que es que cuando llega Odiseo, después de toda la movida de Penélope criando a Telémaco, esperando, tejiendo, destejiendo, pegándose con todo el mundo, dice, ¡buah! Pues no habrá sido tan buena, seguro que me has puesto los cuernos y la echa. Y dices, joder, vaya retelling, ¿no? Y es que el mito es real. Es decir, creo que está en Plutarco, Penélope, la tumba de Penélope está fuera de Ítaca porque
Ulises echa a Penélope del palacio. Penélope, que es además la que tiene la legitimidad del reino, en realidad. Y dices, pero estos señores, para cuando os digan, no queremos ser romanos ni griegos, son unos señores bastante. Entonces, al final, muchos de estos retellings se basan en mitos que existen, porque se hacen solos. Medusa, que en algunos mitos es un ser sobrenatural, y dices, pues la buena señora vale que convierta a la gente en piedra, pero que tampoco lo hace aposta. Está en su cueva, feliz, tranquila, y vas tú a cortarle la cabeza, mal. Pero en el mito romano, encima es que es un castigo porque ha sido violada. Ha sido violada, hay que castigar a alguien y la castigan a ella. Y encima la convierten en la presa de todos los cazadores. Que dices, ¿qué hay también detrás de los monstruos? Porque dices, la mitad de los monstruos que van a cazar son, pues eso, seres que están tranquilamente a su bola en su cueva haciendo sus cosas de monstruo y si no te metes en la cueva a cortarle la cabeza a Medusa no está haciendo nada. Entonces, todos esos retellings se cuentan un poco solos, solo hay que poner la luz sobre la parte adecuada de la historia, porque al final muchas veces cuando leemos todas estas historias o vemos todas estas historias no lo pensamos. Porque las historias están hechas para que tú te dejes llevar por la narración. Es lo que cuando siempre digo que en Gladiator Cómodo es el bueno, porque en realidad mata a 3 unidades de persona y al pobre señor le han montado 4 golpes de estado, uno a los 2 minutos, y dices, hombre, igual, Máximo lleva cometiendo genocidio en las fronteras 10 años, pero al final las historias nos hacen que nos dejemos llevar por la historia. Con lo cual, no analizamos. El gran ejemplo es Starship Troopers. Starship Troopers es muy poco sutil en cuanto a que los humanos son los nazis. Siento hacer el spoiler, pero bueno, van con uniforme nazi. No, si veis la película, es muy poco sutil. Pero si te cuentan la historia desde el punto de vista de los humanos, dices de repente, ¿en qué momento he ido con los nazis? Entonces, por eso es importante los retellings, porque te dicen, ojo, porque esta señora es la mala. Y muchas veces, si leemos con cuidado las historias, decimos, ¿por qué esta persona es la mala? ¿Cuánto hay de verdad? De repente nos sorprendemos. Y hay mucho más en las fuentes de lo que podemos pensar. De hecho, comentas en la introducción del libro que esta maldad que se nos atribuye parte del miedo que sienten los hombres hacia las mujeres. Entonces, para evitar eso, al final los hombres tenían la necesidad de infectarnos también a nosotras para que no confiásemos las unas a las otras, y eso pues nos ha afectado mucho. Claro, sí es. Creo que decía Bourdieu que al final el sistema no se mantiene si no tiene adeptos entre los oprimidos. Y al final la idea de no, tú eres buena, son el resto de las mujeres que son malas y nunca te fíes de una mujer porque todas las mujeres son malas, tú defiende a tu familia, que es la que de verdad te quiere, y te está casando con 12 años con un señor de 30. No pasa nada, pero te quiere tu familia. Entonces, al final es importante. Hay muy pocos momentos en que se vea la solidaridad femenina en Roma, porque al final el sistema funciona muy bien. Y cuando se ve esa solidaridad, es eso, provoca miedo. Con la Lex Oppia. La Lex Oppia es una ley que se hace en época de guerra, en que se restringía el lujo. Entonces, a las mujeres se les prohibía ir con vestidos de colores, con joyas, ir en carro. Pasa la guerra y la ley no se deroga. Llegan las riquezas y la ley no se deroga. Los señores pueden exhibir todo el lujo del mundo y las señoras seguían teniendo que ir con su vestido gris y sin joyas. Y llega un momento en que a alguien se le ocurre decir, oye, ¿y si derogamos esto? Que además es importante porque las mujeres la única forma que tenían de demostrar en público su posición era a través de la vestimenta. Si, por ejemplo, los romanos tienen una ley contra el acoso en la calle, pero si a ti te podían confundir con una esclava o con una prostituta, el acoso ya no se penalizaba. Entonces, si todas las mujeres van vestidas igual, las matronas decían, joder, pues que yo ni tengo forma de demostrar quién soy, ni tengo... Era un problema. Y alguien dice, bueno, pues igual lo derogamos. Y parte del Senado dijo, no, hombre, no, que así están muy bien las mujeres. Y dije, perdón, y el día del debate aparecieron todas en el foro a escrachar a los senadores, a decirle, tú verás, pues esta noche no cenas. Y de hecho hacen un par de scratches muy significativos en la casa de algunos senadores y
y efectivamente la ley se deroga. Pero es muy significativo los discursos que los discursos no se conservan. Es decir, aunque hubiera gente tomando nota, en realidad se reconstruyen. Pero hay un momento en que Catón, que es el principal opositor, dice, es que, a ver, hay dos frases muy significativas. Una es que si ahora legislamos contra un grupo y de repente ese grupo puede decir, pues yo no quiero esa ley y que se derogue, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y tú, justo. Entonces, que, claro, y si de repente son iguales y resulta que no somos superiores y que son superiores ellas, y es el miedo al final. Entonces hay un miedo a que te traten igual que has tratado tú cuando tienes a media parte de la población sin derechos. El miedo es, si adquieren esos derechos, ¿qué pasa si de repente dicen, bueno, pues vamos a volver a volcar las tornas y eres tú quien no tiene derechos? Y por eso es importante verlo, porque esa misma reacción se da luego en el siglo XIX-XX, cuando las mujeres empiezan a pedir derechos. Los argumentos que da Catón se van a volver a oír en el siglo XIX. También es cierto que algunas de las estrategias que utilizan las mujeres romanas para conseguir cosas también las vamos a ver de nuevo en el XIX. Hay un momento en que hay otro escrache porque dicen las mujeres, ¿por qué voy a pagar yo impuestos si los que os pegáis sois vosotros? Dice, yo no voy a obtener cargos, no voy a obtener nada. Pues págate tú la guerra. Efectivamente. Y es lo que hacen las feministas del XIX, dicen que yo no puedo votar, pues te pagas tú la guerra. Y funciona, claro. En los romanos no, pero en el XIX funciona. Es otro contexto. Efectivamente, es como en la comedia, ¿no? Cuando ya no os ofrecemos sexo, ya, entonces llegamos a la paz, ¿verdad? Sí, de hecho en Roma hay otro mito relacionado, pero lo que se niegan es a tener hijos. Que es como, vale, o sea, tú quieres, yo no me puedo negar a tener sexo, pero sí a tener hijos. Que no me tienes en cuenta, muy bien, párete tú los hijos. A ver cómo funcionamos. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver cómo te funciona la sociedad dentro de un par de generaciones. Y también ganan. Porque, hostia, igual es una parte importante. Hablando de la familia, también resulta muy interesante leer cómo, a pesar de lo que hagas con tus hijos, aunque busques el bien de la familia, siempre vas a ser mala, ¿no? Claro, siempre encontrarán algo, porque al final es lo que decíamos, de nadie se puede adaptar completamente a la norma. Y sobre todo pasa eso con las mujeres poderosas. Livia, una asesina. Dices, siempre pongo el ejemplo de Livia, que sí que es cierto que nos ha influido mucho Yo Claudio, que es curioso que incluso la gente que no ha visto Yo Claudio está influida por la visión de toda una generación que vio Yo Claudio. Pero claro, ves esa Livia asesina de las Fuentes, pero luego piensas en una chavalina que la casarían con 14 años y antes de los 18 había tenido que huir al exilio, volver a Roma, tener 2 hijos. El señor que había causado que su padre se suicidara la obliga a casarse con él y a divorciarse del señor al que quería. Tuvo un aborto, todo esto antes de los 18. Dices, ¿soy yo? Y los Julio Claudios llegan hasta Druso. O sea, se acaba la estirpe. Pero claro, es lo que decíamos, te dejas llevar por la historia. Y pasa lo mismo con Cornelia. Cornelia es como Cornelia, la madre de los Gracos, la mujer romana. Es una de las pocas mujeres que le ponen una estatua en el foro. Es la señora romana. Pero luego vemos en las fuentes y decimos, es que era una siesa y yo lo que quiero es alguien con más billetes. Coño, si es que al final, si soy la norma en persona, me van a criticar por sosa. O si pierdo la guerra, Fulvia. Fulvia, que es la antimujer, pero luego ves las fuentes y era una señora que cumplía con... Fue leal a su marido, bueno, a sus maridos, porque se le fueron muriendo uno tras... Fulvia tuvo muy mala suerte con esto. O sea, le fueron matando maridos uno detrás de otro. Tuvo hijos con todos, hasta con el que estuvo casado 2 años y 1 y medio estuvo fuera, la señora tuvo un hijo. O sea, esa señora la miraban y se embarazaba. O sea, que además sobrevivir a como 8 partos que tuvo en vida, en época romana, o sea, tenía que tener caderas de parir terneros. O sea, eso era un privilegio. Hay que tener en cuenta que el 25% de los partos acababan con uno de los... o con el niño, o con la mujer, o con los 2 muertos. Pero perdió la guerra, entonces es la antimujer. Siempre te van a sacar algo. Seas lo que sea, seas la mujer perfecta. Y dices, bueno, pues por lo menos me voy al infierno
habiéndomelo pasado bien, ¿no? O sea, Claro. Que me quite el no bailado. ya, claro, si al final no tengo forma de ganar, pues os vais a enterar, ¿no? O sea, que hay algunas mujeres que lo hacen, de en plan, mira, si te vas a meter conmigo igual, pues te perdidos al río. Te monto una guerra. Has comentado ya algunas de las mujeres de las que hablas en el libro, pero a mí me causa mucha curiosidad por qué entre todas las mujeres históricas y mitológicas has elegido a las sirenas, amazonas y adúlteras para coronar el título del libro. Pues las sirenas es un caso muy curioso, porque en realidad las sirenas, todos tenemos una visión como muy sexualizada de las sirenas. Las sirenas que seducen al hombre para que se pierda y vaya a los riscos. Las sirenas ofrecían conocimiento, pero es que además son un ser que en realidad es bastante benéfico, es un ser que acompaña en el duelo y que traslada muchas veces las almas al otro mundo. Sirenas y arpías, en muchas tumbas se ve a la sirena o a la arpía como llevando el alma, son un ser de otro mundo y dices, joder, es un ser mitológico maravilloso y la única idea que tenemos es encima una señora con cola de pez, que en un momento se lo cambiamos y en vez de ser pájaros dice, cantando para seducir a los marinos con las tetas al aire, dices. Fuck. Y lo mismo pasa con las amazonas. Las amazonas es muy significativo por eso. Y de hecho las amazonas fue un insulto. No tengo imágenes, pero si en algún momento os fijáis, en el arqueológico pasa, pero un poco menos porque son casi todo piezas de transición. En la época de las figuras negras en Grecia, las amazonas son representadas como griegos, como plitas, con su escudo, su lanza, sus grebas. Son soldados en señora. Cuando vemos las figuras rojas, de repente vuelven a aparecer como escitas, con sus tatuajes, sus pantalones. Que los pantalones sean algo de mujer es muy curioso en el mundo clásico, cómo cambian las tornas. Y la manga larga, y el verde. Y vas fatal. Sí, te he tocado completamente. ¿Qué pasa? ¿Que de repente los griegos se acordaron de que esas señoras eran escitas? No, lo que pasó fueron las guerras médicas, que se enfrentan a los persas y lo que están diciendo es siempre vamos a ganar a los persas porque los persas son como mujeres, igual que siempre ganamos a las amazonas. Y lo mismo con las adúlteras, al final el adulterio es siempre una excusa, o sea, todas estas Julia, Mesalina, tal, y seguimos llamando a estas señoras ninfómanas, a Cleopatra. Había un titular que me acuerdo que siempre lo ponían en las conferencias, que es como Cleopatra, que es una señora que tuvo 3 parejas en su vida y que uno fue su hermano que le obligaron y a ese sí se lo cargó, César que se murió y Marco Antonio que se murieron, es decir, era como también el ejemplo. Y el titular algo así como Cleopatra, la boca de las 20.000 felaciones, y dices, pero por favor, señora Cleopatra, para usted, señor periodista, que además pasó en un congreso que de repente hace así la chica de al lado, la miro y dice, el que lo escribió es mi ex. Y yo, me alegro de que sea tu ex. Está muy bien que sea tu ex. Menos mal. Menos mal. Y entonces me parecía como 3 casos muy significativos. Y como parece que somos todos aquí un poco estructuralistas y los títulos van de 3 en 3, pues me parecen como los 3 ejemplos más claros. Y yo sí que les tengo cariño, tanto a las adúlteras como a las sirenas como a las amazonas. Pues claro que sí. Hablando de la estructura un poco del libro, después de esbozar el miedo del que hablábamos y de comentar un poco la naturaleza femenina en el primer capítulo, en el que hablas de cuestiones también muy importantes como la locura o el propio cuerpo femenino, presentas 5 ejes más en torno a los que se construye este discurso contra la mujer: el poder, la magia, el sexo, lo ajeno y la maternidad. Quería preguntarte por qué estos exactamente y si crees que alguna de estas cuestiones tiene más peso que otras. Creo que bastante por igual, porque al final representan un poco los tipos de mujer malvada. Lo que hablábamos entre el tópico de la bruja o el tópico del hereje o el tópico de la madrastra. ¿De la madrastra o de la madre sobreprotectora? Tampoco hay ninguna forma de ser buena madre. De hecho, había un colectivo que empezó a llamarse Malas Madres, por decir, hostia, es que igual este mito de que yo tengo que sacrificar absolutamente todo, vamos a replantearnos también. Que luego además sacrificas absolutamente todo como limpia y acabas siendo la madre sobreprotectora que tiene la culpa de todo. Y dices, coño, al final si Alejandro era un tarambana, ¿por qué va a ser la culpa de la pobre Olimpia? Es decir,
Siempre al final la culpa la tiene una mujer. Y me parecían ejemplos, se podía haber desgranado en más a lo mejor, pero me parecían bloques que son muy significativos. Y que luego, si no, el libro iba a tener 850 páginas y estoy muy en contra de los libros de 850 páginas. Gracias. Sí, son como las películas de 4 horas. A mí me pasa con eso. Claro, Que es o sea, como, por favor, un libro que podamos llevar en el metro. ¿verdad? Claro, yo se lo decía a un colega que hizo un libro así, dije, ¿qué hago yo con esto? ¿Cuándo me lo leo? Pero, ¿y cuándo me lo llevo a casa? Claro. Voy a una presentación y luego tengo 14 kilos en el altos. Entonces soy partidaria de hacer libros que sean... Porque al final no es importante saber todos los detalles, sino que los libros nos planteen preguntas. No hace falta dar absolutamente todos los casos uno por uno, que eso es muy típico del señor alemán que hacía una tesis de absolutamente todo. Voy a clasificar todas las ánforas existentes en el norte de África. Y dices, muy bien, pero creo que me pego un tiro si tengo que hacer esto. Lo importante en los libros es eso, es que nos hagan pensar. Y creo que con esta estructura es relativamente fácil. Soy también bastante contraria a los libros cronológicos por eso. Porque al final muchas veces se pierde un poco, intentando seguir un hilo cronológico, perdemos el temático. Entonces, no esperéis que haga libros cronológicos. Bueno, el último historiografía es un poco cronológico, pero... Una excepción que confirma sí, la regla. Sí, sí. Hablando de Olimpia, ¿no? Que siempre es la madre que se lleva la culpa. En la antigüedad, cuando a los hombres no les queda otra que aceptar que las mujeres tengan poder, siempre se les justifica que es que el hombre que está al lado de esa mujer es un poco femenino o debilucho. Entonces, ¿cómo podían ejercer las mujeres este poder en la antigüedad y al final tener a este hombre, ¿no?, comiéndole la oreja? Sí, tenían que ser torticeras. Y luego se les acusaba de ser torticeras. Y es como, coño, si no me dejas ir de frente, pues tendré que ir por los laterales. Al final, las mujeres lo que hacen un poco es... Bueno, a ver, cuando se tiene dinero todo es siempre Más fácil. más fácil. Entonces, por ejemplo, las mujeres romanas lo que hacían era pagar monumentos. ¿Qué ha pasado? Que muchas cosas que, claro, ya los romanos tenían su forma de desactivar estas cosas, pero luego la historiografía más, y la historiografía dice, bueno, esos son sus maridos que las utilizaban. Y dices, bueno, pues igual es ella la que utiliza a su marido. Hay un ejemplo bastante curioso que es el de Junia Rústica en Cártama, en Málaga. Cártama es así, más o menos. O sea, das 2 pasos y sales del pueblo. Pues en época romana... Y esta señora pagó el terreno de las termas, parte de las termas, la restauración de los pórticos del foro, 2 o 3 estatuas, un banquete, todos los impuestos que le debía la ciudad a Roma. La ciudad le hace una estatua a ella y a su hijo, y ella paga otra porque le parece feo a su marido, porque le parecía un poco de nombre, un pobre marido aquí presente, y entonces paga otra más. Claro, esta mujer... Dices, las mujeres no pueden ejercer el poder, no pueden ser magistradas, pero en Cártama, esta señora en las siguientes elecciones dice, yo creo que deberíais escoger a mi hijo magistrado. ¿Quién en el pueblo le iba a decir que no? O sea, si esa señora al padrino, que le decías que no y te aparecía la cabeza de caballo al lado. Y pasa esto, y siempre es... Al final, lo peor que puede ser un romano es una romana y lo peor que puede ser una romana es un romano. Entonces, una acusación de es que es un marimacho está siempre ahí, Agripina. Agripina, hay un libro de Massauzon que ha recuperado mucho esta figura. La señora tuvo que lidiar con la panda de ineptos que eran los Julio Claudios. Entonces, Claudia ha quedado bien porque hemos visto yo Claudio. O sea, si leemos las fuentes, Claudio es bastante terrible. Y los 2 únicos periodos como sensatos de Claudio y de Nerón es cuando está Agripina ahí poniendo un poco las cosas en su sitio. Pero tienes que ser una aduladora, tienes que ser tal, o imponerte. Y luego pasa eso, que se feminiza las figuras masculinas que no, pues eso, Heliogábalo, Nerón, Calígula. En realidad, o sea, por ejemplo, Nerón, que siempre está como, oh, Nerón. Hubo como 235 mesías que decían ser Nerón reencarnado para aspirar al poder y dices, no tenía que caer tan mal cuando esta era una opción que se le ocurría a los romanos. Es decir, no, yo en realidad he nacido de nuevo y en la vida pasada fui Nerón. Pues hostia, si es el emperador horrible al que
no suena como la estrategia más... que bueno, que no es que todos los romanos fueran los cuchillos más afilados del cajón, pero funcionaba. Entonces, al final, esto de la inversión funciona muy bien, que luego hay veces que podía pasar. O sea, tenemos fuentes de señoras que realmente sí que... Pues lo de los roles de género se lo pasaron un poco por el forro, pero como estrategia era una constante siempre. Cuéntanos algo de alguna de esas mujeres. Claro, yo tiraría por Fulvia, pero no. Pero, por ejemplo, Emilia Hilaria, esta sí que escapó bastante bien. La conocemos por una sola fuente. Es una médica. Sí, en Roma había médicas. Por mucho que algún señor haya decidido que si en la estala te pone Junia Rústica, médica óptima, la queremos muchísimo, o sea, bueno, pues será una comadrona, ¿cómo va a ser una médica? Pues coño, te están diciendo que es una médica. Y esta señora dice, la conocemos por un poema que le dedica a Ausonio, que es su sobrino. Y al señor le costó hacer un poco las conexiones, pero decía, no, claro, mi tía siempre ha sido así un poco como... Le gustaba vestir como los muchachos, nunca se ha querido casar y dijo, no, claro, yo es que quiero dedicarme a mi arte. Pues no hay ningún problema en que seas médica y estés casada. De hecho, tenemos muchas parejas de médicos. No, me va a distraer de lo mío. Y esta señora hizo lo que le salió de las narices, no se casó jamás, vivió de su profesión. Y decía, pero luego con la familia, bien, esta señora era muy maja, pero las conexiones de he hecho lo que me ha dado de gana y o soy lesbiana o mi identidad es un poco así, no... A ver, no se ve tampoco lo que no quiere ver. Le contaba el otro día, o sea, hace un rato a María Val, mis padres vivieron en Asturias mucho tiempo. Y uno de los vecinos, bueno, era una pareja, 2 señores, muchísima pluma, llevaban viviendo juntos 40 años, se llamaban Cielo Amor Vida, y mi padre les apodaba la pareja estable. Yo dije, a ver cuánto tarda en darse cuenta. 3 años tardó. Que me llama un día y me dice, ¡Ah! Patricia, que es que son pareja de verdad. Cuando os preguntéis hasta qué punto alguien puede tener una ceguera voluntaria respecto a cosas que se salgan de la norma, recordad a mi padre a los 3 años diciendo, ¡Ah! Que la pareja estable es pareja de verdad. O sea, no hay límite para la ceguera humana en torno a eso. Entonces, hubo muchas mujeres que aprovecharon un poco esas grietas. Marcial de unas mujeres decía lo mismo, dice, joder, si yo pensé que eran castísimas, esta señora nunca había un hombre en su casa, solo tenía amigas. Buah, dije, esta Lucrecia en persona rediviva. Y se empotraban. Oh, Dios mío. Y dices, estás tardando. Entonces, aprovechando la invisibilidad y que hubo muchas mujeres que al final escaparon por las grietas. Y si Marcial hubiera sido un poco más como mi padre, estas señoras hubieran escapado como señoras dentrísimo de la norma. Mi amiga, lleváis 40 años viviendo juntos, mi amiga, la llamas mi amiga. Comentabas antes esto de lo de la médica, ¿no? Que el señor cuestiona el que sea una médica y que sea una matrona. El otro día leí en Instagram unos comentarios que te dejaron en un vídeo, no me acuerdo si del podcast de Gente Muerta o algo de eso, que te decían que ¿cómo vamos a tener en cuenta a esta mujer que ha escrito un libro que se llama ¿Existieron las romanas?, que cuestiona la propia existencia de las romanas? Y es como... ¿La comprensión lectora? La comprensión lectora regulinchi. Sí, además les dije... Es que el libro se titula así a propósito porque durante los últimos 19 siglos no se tenía en cuenta, parecía que no existían las romanas. De hecho, es muy curioso cuando se empezó a... Tardamos, o sea, siempre se dice el inicio de la historia social es el inicio de la historia de las mujeres, de la infancia. Mentira, que los señores eran muy majos, pero eran muy señores. Cuando se empieza a hacer historia de las mujeres, allá por los años 70, se hace un congreso que dice, ¿las mujeres tienen historia? Es como, no, José Luis, hemos nacido por generación espontánea en 1972, justo para tu congreso en 1973. Una década después ya era como, ¿se puede hacer historia de las mujeres? 10 años. Entonces, el título del libro va justo por eso, porque tú te lees las fuentes y, bueno, preguntarle a la IA. Es decir, la inteligencia artificial, tú le pides... De hecho, en Mérida la verdad es que puse una que salía muy interesante porque era quizás la imagen más distópica que he visto, pero en general en cualquier
imagen de Roma que te genere la inteligencia artificial salen solo hombres o muy, muy pocas mujeres. ¿Por qué es el imaginario colectivo? No porque la inteligencia artificial sea machista, es porque con lo que lo hemos alimentado. Probad a buscar en Google Roma o Imperio Romano. Casi todas las fotos que os van a salir son soldados, más soldados, una escala social en que las mujeres no existen porque, de nuevo, nacimos por generación espontánea en 1972, más soldados, un senado, otro senado, o un sitio de trabajo en que no hay ni una sola mujer. Y, de hecho, si representáramos una ciudad real, sería todo como, oh, no, qué woke, qué woke, porque tenemos mujeres herreras, tenemos mujeres armeras, tenemos mujeres alfareras, que además no es que sea algo desconocido, coño, que es que Santa Justa y Rufina en Sevilla eran alfareras. Eran alfareras y lo que pasa es que tenían las tejas muy a mano y los romanos pasaron con los pasos de Semana Santa, en realidad son algo muy pagano. Estaban pasando con el paso, estas señoras eran cristianas, se les fue un poco la olla cuando les pidieron dinero y se liaron a tejazos con el paso, bueno, con el paso, con los costaleros, con la procesión. Y ahí hay que decir que los romanos fueron muy civilizados por una vez en su vida y las ejecutaron, pero las juzgaron. O sea, probad a ir en Semana Santa a Sevilla a apedrear la Esperanza de Triana. O la Macarena. O sea, bueno, no lo probéis si queréis seguir con cosas de vivos. Entonces tenemos mujeres en casi todos los oficios, pero no aparecen. Entonces, realmente hay que preguntarse si existieron las romanas, porque durante mucho tiempo no está. Hay un señor en el 19 que hizo un libro, Regas de Servier, sobre las mujeres de la Casa Imperial. Que tú dices, ¡buah! Un adelantado a su época el señor. Se pasa a media introducción justificando por qué hace un libro de un tema tan banal y la otra media diciendo, pues para prevenir a los señores, porque estas señoras son muy putas, entonces dices, un adelantado a su época, ¿eh? Perfecto, le salió el libro. Y es un libro que hoy sería lo más rancio entre las... Pues ahí estamos. Hasta 1970, nada. Y sí, hubo que explicarle a la señora que no es que yo estuviera cuestionando que existieran las romanas, porque, híjole, era una... Yo qué sé. De verdad, la gente cuando no quiere oír tampoco... Y no quiere ver, no... Nunca contestaron. Por lo que sea. ¿Para qué, no? Para que, sí. También es lo más bonito que me han dicho por redes, ¿eh? Que Ya. una vez me llamaron historiadora de los coños. Por supuesto, tuve que ponérmelo en la bio. Hombre, es que eso es maravilloso. Por favor. Y se ha quedado como broma recurrente. Y por supuesto la gente se lo toma en serio. Claro. Que también tengo puesto historiadora en proceso de no morir en el intento y por lo que sea la gente no sabe lo que significan los puntos y me dicen, buah, es que estás todavía estudiando la carrera y es como... O sea, las frases acaban en el... Ay, no... Lo de que cuando leemos las historias nos dejamos llevar funciona a muchos niveles, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo era el bueno? Y Macrino en Gladiator 2, que no existe, pero Macrino es el bueno. No sé si lo habéis visto, si no... Buah, con 3 copazos y viéndolo diferente igual gana, pero no hace falta, ¿eh? No os preocupéis. Bueno, no quisiera yo acaparar todas las preguntas. Si hay alguien entre el público que quiera intervenir. O tirarme tomates. Bueno, que no den a los libros, no, por favor. O salir dando un portazo y diciendo esto es intolerable. Siempre lo intento. Una vez lo conseguí. Pero era una amiga y estaba sobornada. Y miró antes de salir, lo cual... Quedó, creo que rompió, un poco el efecto, sí. Pero en los anales se dirá. ¿Cuál es tu siguiente proyecto, Patricia? ¿Estás ya pensando en otro? Sí, ya estoy escribiendo otro, pero todavía es un poco secreto. Pero hay mujeres y me está comiendo la vida. O sea, es bastante... Sí, bueno, o sea, en general casi todos estos libros me comen un poco la vida porque de repente te encuentras como historias súper terribles. La de, pues eso, la niña de 12 años que llora en su noche de bodas porque no quiere que el señor la vea y dices, me voy a ir a por 4 kilos de helado y ahora vuelvo con él. Porque soy pobre, si no hubiera destrozado muchos ordenadores, pero sí, hay un proyecto. Lo que pasa es que con calma, que los 2 últimos han ido muy seguidos por exigencias del guión y creo que llevo 1,5 capítulos nada más. Para enorme disgusto de mi editor.
escribir un libro es un parto. Bueno, tienes 2 partos, escribir el libro y luego las revisiones. Sí, es verdad. Y sí, te decía Gemma que eres muy prolífica, de verdad, que es que publicas muchísimo y aparte, no hemos dicho, pero ya trabaja en una revista importante. Además, Patricia trabaja en una revista muy importante y hay plazos que cumplir y aparte, pues esta vida de gira que te traes por la península y el extranjero. Entonces, has dicho cafeína, pero tienes que decirnos el secreto porque... Tal cual, y dormir poco. Bueno, de verdad. Lo decía antes, soy un poco como... Los romanos decían que Aníbal tenía la virtud de que tú le dejabas 2 segundos en una silla y se quedaba dormido. Esa soy yo. O sea, el gato ha amanecido lleno de babas así muchas veces. Mi perra ya no duerme conmigo por eso. Así que... También al final es... Pues eso, son plazos, hay que llegar y de repente... Madre mía. Brutal. Se llega. Bueno, esta portada es espectacular. ¿Las portadas las eliges tú? Está justo... Bueno, me estoy encasillando un poco en las totoportadas. La de Cunus también es... La de Cunus... Tuvimos una discusión. Porque hay un grafito en Pompeya muy gracioso que es... Bueno, muy gracioso. En realidad es como todo. Pues es toda una historia de explotación y esclavitud. Pero es marítimo, come coños, 2 ases, se aceptan vírgenes. Y yo quería ponerle al libro Marítimo come coños, pero me dijeron, nos van a censurar en Amazon, ¡buah, terrible, no podemos, vamos a seguir una línea editorial, Soror, coño, no, Cunus. Y me vienen a los 2 días con una portada de Paula Bonet, con una señora ahí, y dices, nos van a censurar. Que de hecho en Amazon no, pero en Blue Sky no puedo promocionar el libro, porque me lo censuran. ¿En serio? Y esto... fue mi editora que dijo, he encontrado la portada. Y dice, bueno, si quieres. Y me la mandó y la verdad es que es una preciosidad. Es muy bonito. Es como Georgia O'Keeffe, solo que sabiendo lo que pintan. Pues Georgia O'Keeffe es una pintora que tú ves las cosas y dices, joder, Georgia, pues he dibujado flores y almejas, no sé qué os estáis pensando. Y tú diciendo, pues como lo de mi padre, o sea... Y la verdad es que ha quedado muy bien. Las portadas siempre son un poco una decisión intermedia. O sea, joder, al final, si la editorial se va a llevar que también trabajen en... Pero sí que se comentan, se debaten. Es raro que salga una portada. O sea, si la editorial es decente, no van a sacar una portada sin consultarte antes. Pero la verdad es que estoy contenta con las 4, además. Que... ¿Y cuál de esas 4 obras te ha dado más satisfacciones o más problemas? El de historiografía lloré bastante. Yo en la carrera odiaba la historiografía, con toda mi alma y mi corazón. Pero es una cosa muy importante. Y le fui cogiendo el gusto. Entonces me dijeron, pues haz un libro de historiografía, que es un poco la historia de cómo se hace la historia. Y recordé por qué la odiaba. Porque leerla es interesante, hacerla... Hostia, es complicado. Es complicado. Pero sí, es un poco como escoger entre los hijos, ¿no? Que es como... Claro. Siempre tienes uno preferido, pero no lo vas a decir. De momento nuestro preferido es este, ¿no? Queremos que lo leáis y que preguntéis. A ver, es mucho más reflexivo que... O sea, reflexivo en el sentido, no es que los otros los escribiera, sino que tiene más de la parte personal de plantear preguntas. Entonces, yo es un libro al que le tengo mucho cariño porque al final te puedes expresar de otra forma que no en la alta divulgación muy pegada a la historia, en que quizás puedes meter menos tema personal, que al final toda la historia es personal porque todos nacemos de un punto y vamos a otro y es imposible hacer historia que no tenga un sesgo porque, o sea, ya partiendo de que lo tenemos que narrar, y cada uno tenemos un vocabulario, una forma de expresarnos, nacemos en una cultura con unos valores, con un idioma en que te permite expresar unas cosas y otras no, siempre va... Pero sí que es cierto que este tiene quizá un tono distinto, que aún así, o sea, a ver, que no me invento nada ni os voy a decir qué pensar,
que eso cada cual saca sus opiniones. Pero luego no me vengáis reclamando. Hay quien lo ha hecho. ¿Ah, sí? Y a uno le convencí. Bueno, Que dijo en Twitter, que dije, ¿dónde está la cámara oculta? Dijo, es que estaba leyendo Soror. Dice, hasta que he llegado a la palabra racializado. Vaya basura, lo voy a tirar al contenedor. Dije, no, a ver, se usa racializado y no raza porque es una construcción social de un grupo minorizado, porque no es que sea una minoría, sino que hay un grupo de tal que no sé qué, le hago un hilo. Yo pensando, no va a servir para nada, si esto. Contesta de repente, puntitos, puntitos. Oh, pues tienes razón, voy a seguir leyendo. Y yo. bueno. Y creo que desde entonces vivo en un mundo paralelo, porque ahí se tuvo que dividir la realidad en dos. Hubo ahí una rasgadura en el espacio-tiempo o algo así. Pero el señor dijo que... Bueno, en Diálogo con las Diosas tenemos tu misma intención y tu misma preocupación, que es la divulgación. El podcast ha nacido por esto y tú divulgas como nadie. Me gustaría saber, la academia, cómo se tomó tu posición o cómo te tomaste tú a la academia, porque tú pasas de la academia. Pero también fue un poco rollo como la friendzone, que no existe, no puedes culpar a alguien de... Y yo tuve muy mala suerte o sea, muy mala suerte no es pido una postdoc y no me la dan, es pido una postdoc y dan un puñetero golpe de estado en el país. Cosas así, o sea, casi me habían dado la de Turquía y es como... Y mis padres así, menos mal no te vas a Turquía. Y un momento en que fueron saliendo cosas, me fui separando, pero al final sí que sigo teniendo contacto con la gente porque, aunque no estés dentro de la universidad, es muy importante que la divulgación y la universidad vayan de la mano. Porque si no, acabamos dejando la divulgación en Iker Jiménez, que cuando hablaba de aliens está muy bien, cuando hablo de historia... De hecho, este señor provocó que se destrozara más aún un yacimiento que ya se estaba destrozando. Es una de mis teorías de la conspiración favoritas, de un señor que se empeñó que en España hay pirámides, pero no las hemos descubierto porque están en todo lo que son motillas y cosas así. Entonces, había Cuenca, un yacimiento prerromano, y se veía parte de la muralla. Como todos los yacimientos, si tú vas al ayuntamiento, no te dicen la localización de los yacimientos para que no vaya el pitero de turno con él. Dijo, buah, esto es que lo he descubierto yo. Voy a sacar la pirámide y cuando esté ya un poco despejada, pues ya aviso de nuevo al ayuntamiento. Y metió la retroexcavadora. Ay. Y se cargó como 2 terrazas. ¿Qué hizo Iker Jiménez? Decir, ¿dónde vas, loco? Cuando le llamó el programa, decir, no, le hizo un programa sobre la pirámide de Cuenca. Es que el señor se vino arriba y el Seprona diciendo... Claro, diciendo, a ver, si el hombre tenía buena intención, es como ya, pero ha metido la retroexcavadora en un yacimiento. Pues, cosas que pasan con estas cosas. Entonces, creo que no todo el mundo se puede quedar en la academia. Hay muchas salidas desde la carrera de historia, desde arte, Y lo que creo es que deberíamos considerar la divulgación como una salida más, porque sí que es cierto que parte de la academia todavía no tiene la conciencia de que hay que divulgar y que ellos no pueden llegar a todo, porque claro, sobre todo en la cantidad de papeleo que hay en la academia, más las clases, más la investigación, que no estás acostumbrado a que eso llegue al gran público, se necesita en la divulgación. Y sí que es cierto que hay algún profesor que te minusvalora un poco, pero hay muchos otros que están dentrísimo de esto. Pero si alguna vez me han dicho, no, es que tú puedes aspirar a más, es como... ¿Gracias? Es decir, es como los incels y los maestros de la seducción que dicen que para ligarte a una tipa tienes que decirle un halago, pero que en realidad sea un insulto, para como que necesite la validación. Terrible, terrible. La machosfera es terrible. Pues esto igual es como... que a mí me gusta. O sea, esto lo he elegido yo, no... Pero sí, es muy importante que la divulgación se pegue a la universidad y la universidad se pegue a la divulgación. Porque si no, sin la investigación no vamos a ninguna parte. Pero si la investigación se queda en 4 papers que solo va a leer tu colega... Y ni eso, ni tu colega, muchas veces. Sí, me lo he leído. ¿De qué va? Me lo he leído. Ya, bueno, sí que confío en que en realidad se lee más papers de lo que parece. Aunque solo sea para estas cosas, pero sí es cierto.
¿Qué más queréis preguntar? Sí, adelante. Sí, es para que se te escuche luego en el podcast. Gracias. Yo creo que viene un poco al hilo porque yo trabajo también en la universidad y a mí me preocupa mucho lo del liderazgo femenino. Y hoy que estamos en el 8M, pues me apetece hacerte esa pregunta porque hay muchas veces que cuando las investigadoras o las profesoras llegamos a un semipuesto de poder, parece que acabamos emulando los roles del patriarcado de llega la que es más tiburona, la que es más competitiva. Yo siempre le digo a mis chicas, hay otra manera, desde mi punto de vista, de ejercer el liderazgo femenino. Entonces mi pregunta es, para aprender, a lo largo de la historia, ¿ha habido en algún momento mujeres que hayan podido ejercer el liderazgo femenino de una manera que no fuese emulando a los guerreros, luchadores, competitivos? Creo que desde la prehistoria pocas veces. Sí que es cierto que depende un poco del contexto. Por ejemplo, en la Edad Media las mujeres tenían mucho más poder del que parece y muchas veces como estaban gestionando sus cosas, pues todo lo que es una mayor propaganda en torno al linaje y no en torno a la guerra sí que se puede percibir. Isabel Mellén trabaja mucho sobre ese tema, pero sí que es cierto que es complicado. De hecho, es tan complicado que una profesora italiana, uno de los grandes congresos de epigrafía, apareció con un vestido pin-up, así rojo con florecitas, y empezó el discurso diciendo: algo que me he dado cuenta y que se está empezando a estudiar es como cada vez que accedemos a un puesto de poder, de repente o vamos de traje o de negro. Porque parece que es menos serio ir con un vestido, ir con colorinchis o teñirse el pelo de rosa. Y entonces dice, yo vengo con la reivindicación de vestirme de forma diferente. Y inauguró con su vestidito pin-up, toda mona ella. Entonces cuesta mucho, porque al final, los roles de género en Occidente marcan una forma de acceder al poder. Entonces, la única forma es jugar dentro de esas reglas, pero tampoco podemos, porque al final, mientras el hombre es asertivo, la mujer es una mandona, estamos vendidísimas. Pero es que ese sistema está creado para que estemos vendidísimas. Entonces, no podemos intentar adaptarnos a la norma, lo que hay que hacer es romper las normas. Al final, lo de que no se puede destruir la casa del amo con las herramientas de... Y por eso precisamente es importante ver cómo se crean y cómo se crean ciertas cosas. Por ejemplo, cómo hoy publicaba en el blog de Despertaferro sobre la sociedad argárica, en que ya vemos una división sexual del trabajo, pero nos hemos inventado un poco que de repente los trabajos de cuidados estén menos valorados que los otros. Y a lo largo del tiempo se ha reivindicado mucho la incorporación de la mujer al mundo laboral, cuando en realidad siempre estuvimos. Lo que pasa es que estaban las pobres, pero no la valoración de esos trabajos de cuidado que son necesarios para que sigamos vivos. Y eso es un punto también, como la buena mujer está todo el rato haciendo trabajo doméstico, pero eso es un no trabajo. El hilado, el cuidado, que una ama de casa diga yo no trabajo, cuando trabajas todo el rato. En la historia de Lucrecia se enamoran de ella porque mientras el resto de mujeres están cenando y tomándose una copa, ella sigue hilando. Y dices, estás a las 12 de la noche trabajando y eso es como la norma. Dices, ojo, ahí cómo consideramos ese no trabajo. Pero sí, lo que hay que hacer es romper la norma de cómo se ejerce, y lo que pasa es que la academia igual no es el mejor ambiente para eso, porque precisamente al haber muy pocas plazas, ser muy competitiva, al final muchas veces parece que las reglas del juego priman, que quien pisa al otro no le avisa de una beca o no sé qué, y cuesta mucho el crear... O sea, yo, por ejemplo, con mis compañeros de doctorado sí que en un momento nos juramos que jamás íbamos a hacer eso. Y quien se quedara dentro se quedaba dentro, quien se quedara fuera se quedaba fuera, pero que no lo íbamos a hacer. Y aún así. Como el ex. Pero sí que es cierto que... Y ya hay que cambiarlo por supervivencia. Porque no nos lleva a nada bueno esta forma de ejercer del poder que hay. Sí. Y terrible en general. Gracias. Nada. Creo que no he resuelto ninguna duda, pero...
No, pero has dicho una cosa muy importante y es el ser combativas, y es lo que tenemos que hacer, el luchar por un futuro mejor, que creo que es lo importante de esta fecha tan Más señalada. sartenazos en el foro y menos intentar adaptarnos a una norma imposible. Me parece un logo, o sea, un eslogan maravilloso. Sí, a mí también. ¿Alguna pregunta más? Pues si queréis, damos por terminada esta maravillosa presentación. Muchas gracias, Patricia. Y también agradecer a todos los que habéis venido diluviando como estáis. Yo os lo agradezco mucho. Muchas gracias a todas.